de los diversos instrumentos en el grado primero de la institución educativa de nacional, de la diferente. Esta prueba se aplicó con 27 estudiantes en edades entre los 6 y los 9 años de edad, con una duración aproximada de 7 semanas. Después de haber realizado la prueba pre-test y post-test, se aplicó una prueba de para comparar los resultados obtenidos en ambas pruebas. Con ello pude identificar que no se presentaron transformaciones significativas en la comprensión lectora de las estudiantes, por lo que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis del trabajo. Pues como es evidenciado en la gráfica, si bien los estudiantes en la prueba pre-test presentaron altos desempeños, la secuencia didáctica permitió mantener ese nivel, aunque sin generar transformaciones significativas. Con respecto a los niveles de comprensión lectora, podemos decir que en general las estudiantes presentaron altos desempeños, aunque en los resultados obtenidos en la prueba post-test hubo una baja en estos. Sin embargo, debe resaltar que en el plano en el que las estudiantes presentaron más altos desempeños fue en el nivel diferencial. ¿Esto qué quiere decir? Que las estudiantes están en la capacidad de responder a preguntas acerca de la información que no está explícitamente presentada en el texto y de aplicar procesos cognitivos como predecir, inferir y deducir información acerca de los indicios y marcas textuales presentados en el texto. A pesar de que este nivel es el menos trabajado en las escuelas, estos altos desempeños pueden deberse a que en la institución educativa en la cual realizamos el pilotaje cuenta con un alto nivel de académicos. En relación a los planos de texto narrativo, cabe mencionar que los mejores resultados se presentaron en el plano de la historia y en el plano del relato. Sin embargo, la mayoría de transformaciones se encontraban en el plano de la narración. Mirando la tabla y también pues la gráfica, puede ver que en el pre-test y en el plano del relato y el plano de la historia se presentaron tiempos que las estudiantes estaban 100% ubicadas en el liberal. Para el caso del plano de la narración, las estudiantes solo 59.3% de las estudiantes en diferente nivel, pero en el post-test, un 85.2% quedó ubicado en el mismo. ¿Esto qué podría deberse? A que la secuencia didáctica hacía énfasis en las preguntas asociadas al plano de texto narrativo, de la narración, ya que es muy frecuente que los estudiantes no reconozcan la voz del narrador, las intenciones del actor, y todo esto reforzaba la secuencia y hacía énfasis y posiblemente los resultados puedan deberse a él. En cuanto cabe mencionar, una forma, y es que se presentó una variable interviniente en el proceso, y es que las estudiantes conocían, para el caso del pre-test, el texto trabajado, ya habían realizado un trabajo previo con este. Esto qué implica que los estudiantes tengan un mayor desempeño, un desempeño más alto para el caso del pre-test, mientras que para el post-test, las estudiantes no conocían el texto con el que se trabajó. Bueno, en relación a la secuencia didáctica, se puede mencionar entonces que después de la aplicación de la secuencia didáctica mediada por TIC, no se evidenciaron transformaciones significativas en el proceso de comprensión de los estudiantes. Sin embargo, la secuencia didáctica de sus potencialidades ayudó a que las estudiantes mantuvieran un nivel alto de comprensión. La secuencia de comprensión de los estudiantes, la señalización de los textos, en la medida que se escuchaba la narración, le permitían muchas herramientas de edición como señalar, cortar, saber cuáles eran las voces de los narradores, de las personas que estaban en el cuento como tal, de los personajes, además de ingresar la secuencia de las veces que les fuese necesario. Y esto implicaba también explicar la narración las veces que lo necesitara. En cuanto a lo que reportó la secuencia didáctica de sus potencialidades, podría mencionar la capacidad para responder preguntas de carácter literal, inferencial, y además pues, de los planos del texto narrativo, el plano del relato de la historia y de la narración. Asimismo, el reconocimiento de las intenciones, el mensaje y características de los personajes y los procesos de retroalimentación realizados por los estudiantes a lo largo de la secuencia. Igualmente, la secuencia hacía preguntas reiteradas en distintos momentos. Esto significaba que el estudiante hiciera una confrontación con las respuestas que había
A lo largo del análisis se presentaron pues, unos casos específicos, como usted lo pudo observar en el documento escrito, y entonces ahí planteábamos que, por ejemplo, la niña 6, en el pre-test, la prueba pre-test, presentó unos altos niveles de desempeño. Para el caso del post-test, la niña disminuyó sus puntajes quedando en un nivel medio, pero al analizar la secuencia didáctica, podíamos ver que la niña hacía un uso de los índices útiles presentados en el test. Entonces, por ejemplo, en la pregunta, cuando el cazador llegó con los perros que hizo el gato, la niña respondía que subió el gato, y esto da cuenta de una comprensión coherente del test. Además, hacía uso de las mismas potencialidades, ingresando en distintas oportunidades, cambiando sus preguntas, transformándolas para mejorar, aunque los resultados del post-test hayan sido bajos. Bueno, en cuanto a las concepciones que tienen los docentes acerca del uso de las TIC, se puede decir que se presentó una hibridación entre el discurso y la práctica. En cuanto al discurso, tras analizar las entrevistas que se hizo a las estudiantes, se puede decir que ella tenía una concepción de que las TIC eran instrumentos que ayudaban a construir el conocimiento, ya que ella utilizaba expresiones como que esas sí le servían a los niños para imaginar, crear, construir conocimiento, además de que se les presentaba de manera diferente a la que usualmente se hacían los textos. Pero cuando nos fuimos a analizar las observaciones, ya desde la práctica, nos dimos cuenta que la docente implícitamente tiene una concepción tecnológica de las TIC, ya que siente que al hacer las observaciones nos dimos cuenta que la docente no hace uso adecuado del diseño tecnopedagógico, no utiliza las actividades que se hacen fuera de la sala de sistemas, no permite que los niños hagan esa socialización que es tan importante para el intercambio, no hace ayudas ni tecnológicas ni pedagógicas, ya que en la mayoría de los casos se encuentra ausente del aula. Se basa más, en las pocas ocasiones en las que está en el aula, lo que se basa es en que los estudiantes pasen de nivel, que tengan respuestas correctas para ellas, que traten incluso a veces de intervenir en las respuestas de los niños para que éstas sean adecuadas según ellas, dejando de lado como esos conocimientos previos que pueden tener los niños. Bueno, en cuanto a las concepciones que tienen los estudiantes acerca del uso de las TIC, también encontramos una interacción, pero esta es entre dos concepciones. Entre la concepción de que el juego les proporciona, de que la secuencia didáctica les puede proporcionar diversión o pueden tratarla como un juego, y la concepción de que les puede servir para aprender. Entonces, esto nos podemos dar cuenta de que ellos tienen estas dos concepciones al analizar la entrevista y las observaciones que se le hicieron a los niños, donde ellos expresan por una parte que es muy divertido, que les gusta mucho el computador, que les gusta mucho pasar de mundos, que es una experiencia diferente. Y en cuanto a la concepción de aprendizaje, los niños demuestran que el computador les sirve para escribir mejor, leer mejor, que les gusta mucho que la secuencia les proporcione el audio para entender mejor lo que están leyendo. Bueno, en cuanto a la motivación, según los resultados del test de conducta motivada, podemos decir que las estudiantes se encontraban a nivel general motivadas respecto al desarrollo de la secuencia didáctica. Esta prueba la hicimos en 3 categorías: compromiso, persistencia y participación. Podemos decir que la participación es la categoría en la que los niños se encuentran con mejores porcentajes que vemos en la tabla. Esto debido a que, pues eso quiere decir que las niñas estaban concentradas y dedicaban pues parte de lo que hacían, mostraban parte en el trabajo y en las actividades que planteaban las secuencias. Por otra parte, la categoría de persistencia es en la que se encuentra
que les costaba, pues que tenían dificultades en hacer el esfuerzo durante un tiempo prolongado. Esto tal vez debido a que las niñas tenían que trabajar a veces en 2 o 3 en el mismo computador. Entonces tenían que esperar mucho tiempo para volver a trabajar, porque la conectividad no fue muy buena todo el tiempo, entonces se caía el internet, ya tenían que volver a conectarse y otra vez aparecían en la misma casa, cosas que ya habían hecho. Entonces yo creo que esto pudo haber como generado estos bajos porcentajes en la motivación. Bueno, para concluir, podemos decir entonces que la secuencia didáctica no transformó significativamente la comprensión lectora de los estudiantes, pero sí permitió mantener ese nivel de desempeño alto. También la secuencia didáctica presenta una serie de potencialidades, como ya fue mencionado por mi otra compañera, entonces la señalización del texto, el audio, regresar al texto cuantas veces fuera necesario. Con respecto a los niveles de comprensión lectora, los mejores resultados se presentaron en el nivel diferencial. Y con respecto a los planos de texto narrativo, los mejores resultados se tuvieron en el plano de la historia, pero las mayores transformaciones se presentaron en el plano de la narración. Con respecto a las concepciones que tiene la docencia acerca el uso de las TIC, entonces primero como herramientas para construir aprendizaje y también como instrumentos, y los niños como un juego y como una posibilidad de aprendizaje. Además de estas conclusiones, cabe mencionar la importancia que tiene que los niños hayan conocido y trabajado previamente el texto del presente para los bajos puntajes o la demora, porque no fueron bajos, sino la baja en los porcentajes para el caso del proceso. Además de esto, cabe mencionar el compromiso de la docencia. Quizás si la profesora hubiese estado más comprometida en el proceso, hubiese realizado todas las actividades propuestas fuera del aula, hubiese brindado a los estudiantes de la universidad con los resultados se hubiesen mantenido en alto y hubiesen subido incluso pues, el nivel hubiese mejorado a partir de la prueba de texto. Bueno, para finalizar, pues entonces vamos a hablar de unas recomendaciones que deberían pues, como tenerse en cuenta en una nueva aplicación pues, del proyecto. Primero que todo, es muy importante que los docentes tengan claridad de las intenciones pedagógicas con las que se va a trabajar la secuencia didáctica para que no pase el compromiso o falta de compromiso. Por otra parte, dice que para la incorporación de las TIC como apoyo a la presencialidad se debe contar con un equipamiento necesario. En tercer lugar, se debe hacer un acompañamiento preciso en cuanto a lo tecnológico y lo pedagógico, de lo que hablábamos con el anterioridad. Y por último, se tiene que tener en cuenta que la secuencia didáctica requiere más tiempo para que genere transformaciones significativas y positivas, ya que como vemos, el pilotaje que manejamos en muy corto tiempo. Primero les quiero felicitar por una muy buena presentación y fue muy clara, además. Yo quería hacer una pregunta que finalmente lo tocaron después, pero me gustaría que pudieran contarme las variables que hicieron en el proceso de implementación para iniciar la mejora en los desempeños del aprendizaje que ustedes estaban hablando, hablaron básicamente un poco de tiempo y el secuencia didáctica tendría que ser más largo. Hablaron sobre el compromiso del profesor frente a esas prácticas pedagógicas y hablaron respecto de bueno, finalmente, perdona, me acaban de juntar la puerta. Me gustaría saber si acá nos permite la colectividad en la falta de motivación de los estudiantes porque tenían que volver a abrir los computadores. Me gustaría que me contaran un poco más cómo fue ese proceso de la
lo que buscamos en el proyecto. Una de ellas fue la conectividad. Para ello, o sea, para nosotros y para los estudiantes fue muy complicado llegar al colegio. Teníamos quizás los computadores necesarios, pero algunos fallaban en la conectividad, en la institución la red se caía. Entonces, nos tocaba esperar y generar otros espacios para ellos. Y esto pues, fue uno de los factores también más influyentes en que el proceso se retardara un poco. Asimismo, el tiempo de duración, porque aunque se fueron las 7 semanas de la institución, algunas veces asistíamos y nosotros, como se puede decir simplemente, nos tocó el papel de docentes, entonces realizábamos el proceso con las estudiantes de asegurarlas tanto pedagógicas como tecnológicamente, y el proceso de investigación se hizo como un conjunto, pero entre nosotras. Nosotros fuimos las ayudantes, las que llevan el proceso, y la profesora casi nunca estaba ahí, y es algo que influye en la motivación, porque se supone que es la docente titular la que debe motivar a los estudiantes a generar sus procesos, presentar estrategias innovadoras y hacer que esas estrategias de verdad sean innovadoras para la estudiante. ¿No lo están escuchando? Sí, sí, gracias. Entonces, en cuanto a la motivación del niño, mucho más de que el profesor, si la docencia estaba comprometida, trabajando, dando las medidas tanto tecnológicas como pedagógicas. Bueno, otra de las grandes motivos o causas por las cuales se pudo haber evidenciado bajos desempeños en la es como lo mencionábamos, que las estudiantes ya tenían un manejo previo en la prueba pre sobre el texto. Es decir, que fue muy fácil para ellos poder sacar puntajes tan altos. Obviamente, al presentar la prueba post-test, las niñas ya no conocían el texto, entonces ya necesitaron ciertamente algo nuevo, lo que decimos que se evidenciaron desequilibrios en las pruebas. Sin embargo, yo veo pues que sí se generó de algún modo una cosa de aprendizaje, porque aunque las niñas no bajaron, siempre se mantuvieron en el nivel alto, pero cuando nosotros analizamos la secuencia veíamos como esos niños que posiblemente quedaron con esos bajos niveles o bajos puntajes aparentemente, mostraban sus respuestas, mostraban a entender que de verdad comprendían, utilizando tanto sus saberes previos, sus experiencias, como los índices que el texto como tal les presentaba. Entonces, aunque esto sí fue una de las variables más fuertes en el proceso, quizás sí los estudiantes no hayan conocido el texto que estaban en pretexto, entonces ahí sí hubieran visto pues como de verdad unos puntajes que uno diría, esto me permite ver tantas cosas, pero entonces con los resultados podemos ver que las niñas siempre tuvieron un alto nivel en la comprensión lectora, pero el hecho de que conocieran el texto fue mucho más diferencial en el proceso. Bueno, y con respecto a las concepciones que tiene la profesora acerca del uso de las TIC, pues como ya lo habíamos mencionado, ella tiene desde el discurso una concepción de herramienta para la construcción del aprendizaje. ¿Qué pasa desde la práctica? Eso no se evidencia, pero nosotros, pues analizando un poco eso, llegamos a la conclusión de que posiblemente ella no le brindó el compromiso y el interés necesario, ya que ella vio que era una clase y otro, entonces no le brindó ya el interés que se requería. Entonces, ella decía que los resultados se podían evidenciar a largo plazo, por lo que no brindó pues, ese interés. Dimos otra pregunta. Quiero preguntar algo que tiene que ver con la investigación, tiene que ver con la experiencia que ustedes vivieron allá en Estados Unidos. Ustedes hablan que el profesor sintió una falta de compromiso. Esto, la primera pregunta, tiene que ver con la falta de compromiso hacia querer intentar responder a las tecnologías como una herramienta al proceso pedagógico. Por lo tanto, entonces los profesores sentían una visión más tecnológica en la tecnología. O sea, lo que la deja de compromiso en términos de motivar al profesor a querer mejorar su secuencia didáctica. ¿Cómo cambiamos esa concepción de los profesores para que puedan comprometerse con el uso de tecnología en la sala de clases? Desde mi perspectiva y desde el trabajo que hemos pasado, yo pienso que
los docentes tienen esa concepción de que llevando las TIC al aula se van a generar transformaciones sin necesidad de explicarle al niño, porque consideran que ellas ya lo tienen todo, que las TIC ya lo tienen todo, que es así como el niño puede construir. Entonces es como enfrentarlas a ella, a ese uso, mostrarles cuáles son las posibilidades del entorno virtual como tal, permitirles esa experiencia directa primero, generar, aunque hubo colonización, porque las docentes conocían cómo era la frecuencia, cómo se iba a llevar a cabo el cronograma, quizás ellos nunca estuvieron interesados en saber cómo se manejan, entonces involucrar en meterse, en divulgar y realizar el mismo proceso de comprensión, a ver cómo se puede lograr. Entonces, o sea, presentándoles a ellos la manera directa, realícenlo ustedes, jueguen con la frecuencia, investiguen, miren cómo se puede, o buscando otras formas de que conozcan las chicas como tal, puede ser mucho más significativo para los niños conocer cuáles son sus potencialidades. Y como para complementar la respuesta de la compañera Fabi en este momento también, que el problema también radica en las concepciones, en la concepción que tiene como tal la docente del uso de las tecnologías. Es decir, que si se motiva a la docente a cambiar de concepción, a entender que no es solamente llevar a los niños y sentarlos enfrente del computador, sino que tiene que generar otra serie de procesos más complejos y más significativos para el estudiante, que la docente entienda que esa concepción que tiene tal vez no es la que puede generar mayores transformaciones, esa motivación es la que puede generar ese tipo de cambios, porque desde que no haya un cambio de concepción, tampoco va a haber un cambio en la práctica. También puedo decir otra cosita, y es que, por ejemplo, este tipo de propuestas va a generar motivación. Quizás llevando propuestas como tal del colegio, fundamental, de otra, o sea, sin decirse un pilotaje, sino realizando el proyecto como tal, va a motivar a los docentes que estén tan interesados, tanto tecnológicamente como pedagógicamente, en lo mismo. Por eso yo creo que generar propuestas de este tipo es muy importante, no solo para el aprendizaje de los estudiantes en la comprensión, sino para distintas áreas y para los docentes en su proceso de formación. A mí me da la impresión, de acuerdo a lo que ustedes han visto y reflexionando sobre lo que han visto, siento que el profesor no solamente pasa por una tecnología de mejorar sus prácticas pedagógicas, porque la pregunta que le hago inmediatamente es ¿cómo son sus prácticas pedagógicas sin TIC? Ellos innovan, hacen innovación, Pues en realidad, investigan. que lleve a cabo la docente como tal. Sabemos que el nivel académico de las instituciones es bueno y que las niñas como tal tienen un nivel académico bueno, pero el proceso, las estrategias que realizan las docentes en el aula presencial y con las materias y unir el aula de sistemas, no lo conocemos. Es que quizás eso también se presentó porque la profesora nos dio toda la responsabilidad a nosotros. Quizás ella hubiera estado más comprometida solo con los estudiantes y solo estuviera a cargo de ese proceso. Ella hubiera sido algo diferente. Vamos a hacer otra pregunta. ¿Creen ustedes que los resultados obtenidos por su investigación pueden irradiarse hacia otro establecimiento? Lo que entiendo es que pueden generar transformaciones en otras instituciones para aplicarse a esto de frecuencia. ¿Sí es eso? ¿Cómo? Lo que entendemos es que si pueden generar transformaciones con otros estudiantes, otros grupos, en otras instituciones para aplicar la secuencia. Eso es lo que nos preguntan. ¿Podemos, piensan ustedes que los resultados que ustedes obtuvieron en su investigación, podemos irradiarlos hacia otras instituciones? Los resultados. Yo tengo con respecto a eso una idea, y es que de los colegios públicos quizás de la ciudad de Pereira, este colegio tiene un buen desempeño, tiene la calidad bueno. Hay otras instituciones en las que incluso los puntajes pueden ser mucho más bajos. Entonces no podríamos generalizar los porcentajes obtenidos en la institución. Incluso en este proyecto de investigación, otros colegios presentaban para el pre niveles muy bajos y con el esfuerzo que se llevaba a cabo en la licencia de los niveles de post y los porcentajes de ustedes por ser niveles. Entonces no podríamos generalizar.
Ok, gracias.